En la profundidad insondable del océano, un monstruo de acero se desliza sin ser visto. No emite señales. No deja rastro. Sus motores apenas susurran en las aguas heladas del Golfo Pérsico. Es un cazador silencioso, y su presa ni siquiera sabe que está en peligro. Son las 2:37 de la madrugada. En tierra firme, la ciudad duerme profundamente. Oficiales iraníes descansan, confiados tras años de impunidad. El centro de mando ubicado en las afueras de Kermán, un complejo subterráneo reforzado con capas de concreto y blindaje, ha sido considerado impenetrable. Hasta ahora. De pronto, desde el fondo marino, se elevan 40 sombras letales. Son misiles Tomahawk. Cada uno viaja a más de 880 km por hora, volando rasante, pegados al terreno, esquivando colinas, cruzando valles, navegando como fantasmas hacia un único destino, la destrucción total de una instalación clave del régimen iraní. Los radares iraníes no los detectan. No hay alarmas. No hay interceptores. Solo un silencio que será roto por el estruendo del impacto. Porque en menos de 12 minutos, un ataque quirúrgico lanzado desde un submarino estadounidense alterará el equilibrio militar de toda una región. ¿Quién tomó la decisión final? ¿Qué se discutió en las salas secretas del Pentágono antes de girar la llave de fuego? ¿Qué información tenía Estados Unidos para justificar un ataque de semejante magnitud en un momento de aparente calma? Y sobre todo, ¿por qué Irán no supo nada hasta que ya era demasiado tarde? Esta no es una historia cualquiera. Es un relato de sombras, de decisiones que se toman en salas de guerra a miles de kilómetros, de operadores que giran llaves sin saber si están encendiendo una chispa o iniciando una guerra. Es una advertencia al mundo sobre el poder del sigilo, la precisión y la voluntad de actuar. Prepárate para adentrarte en uno de los ataques más impactantes, inesperados y técnicamente perfectos jamás ejecutados desde las profundidades del mar. Esta es la historia del día en que el cielo explotó, mientras todos dormían. El objetivo no fue elegido al azar. No se trataba de un edificio cualquiera, ni de un simple puesto de vigilancia. El blanco del ataque estadounidense era uno de los nodos más importantes de comando y control del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, conocido como los IRGC. Un complejo subterráneo altamente fortificado ubicado cerca de Kermán, en el centro-este del país. Este centro, oficialmente camuflado como instalación de telecomunicaciones estratégicas, era en realidad el cerebro que coordinaba operaciones encubiertas, logística regional y control de milicias aliadas en todo Medio Oriente. Desde allí se emitían órdenes hacia Irak, Siria, Líbano y Yemen. Desde ese mismo lugar se financiaban y planificaban ataques con drones, sabotajes navales y campañas de desinformación contra los aliados occidentales. Los satélites espía estadounidenses lo habían estado monitoreando durante meses. Imágenes térmicas, patrones de tráfico, análisis de señales. Algo había cambiado. Un aumento anormal en la actividad nocturna. Nuevas antenas. Más vehículos militares. Conversaciones cifradas interceptadas. Todo indicaba que algo grande se estaba gestando. Las sospechas se confirmaron cuando un agente de inteligencia encubierto en territorio aliado filtró un informe. Altos mandos del IRGC se habían reunido allí en secreto, discutiendo una ofensiva coordinada para atacar simultáneamente intereses israelíes y bases estadounidenses en la región. El tiempo para actuar se redujo a días, y luego a horas. La pregunta en el Pentágono no era si atacar, sino cómo hacerlo sin desatar una guerra total. Un bombardeo aéreo convencional podía provocar bajas civiles. Un comando terrestre era impensable por la distancia y el riesgo. Solo quedaba una opción, un golpe quirúrgico, nocturno, invisible, devastador. El objetivo era demasiado importante. Neutralizar ese centro no solo significaba decapitar la capacidad de respuesta inmediata del IRGC, sino también enviar un mensaje claro: sabemos lo que haces. Sabemos dónde estás. Y podemos alcanzarte cuando queramos.
El simbolismo también era clave. Irán había construido esa instalación como un símbolo de su independencia tecnológica, de su capacidad para resistir sanciones, sabotajes y bloqueos. Destruirla en un solo ataque era humillante, pero también decisivo. Era una forma de quebrar el mito de que sus centros de comando eran invulnerables. Además, dentro de ese búnker se encontraban datos de inteligencia recolectados durante años, incluyendo listas de agentes, planes estratégicos y rutas logísticas. Información que, de caer en manos enemigas, podría arruinar años de operaciones encubiertas. Por eso no solo era necesario eliminar la estructura, había que hacerlo de manera tan fulminante que nada sobreviviera. Los planificadores en el Comando Central de Estados Unidos sabían que era un riesgo calculado. Si el ataque se filtraba antes de tiempo, Irán podría dispersar su personal, esconder sus archivos, o incluso lanzar una ofensiva preventiva. El secreto era esencial. Solo un puñado de personas tenía acceso al plan. Nadie fuera del círculo más cercano del almirante a cargo conocía el blanco exacto ni la hora del ataque. Mientras en los medios internacionales se hablaba de tensiones en el Golfo, la verdadera decisión ya había sido tomada. Los objetivos estaban bloqueados. Las coordenadas, confirmadas. Y en un submarino oculto bajo el mar, los tubos de lanzamiento comenzaban a llenarse. A más de 300 metros bajo la superficie del mar, un gigante acechaba. Su nombre, USS Florida. Una sombra silenciosa y letal, parte de la clase Ohio modificada para misiones de ataque. Un submarino que no transporta ojivas nucleares, sino algo aún más preciso, 154 misiles Tomahawk listos para cambiar el curso de cualquier guerra desde el fondo del océano. La tripulación había estado preparándose durante semanas. Cada movimiento era ensayado. Cada comando, repetido hasta el agotamiento. Porque en una operación como esta, el margen de error es cero. Y cualquier fallo puede significar el fin de la misión, o el inicio de una guerra. El USS Florida no opera solo. Está conectado a una red global de inteligencia. Satélites de órbita baja, aviones espía, bases navales flotantes y centros de comando distribuidos por 3 continentes monitorean en tiempo real cada segundo de la misión. Pero el momento clave no será transmitido. Porque cuando se trata de lanzar un ataque de precisión, el submarino actúa solo. Autorizado. Silencioso. Letal. La clase Ohio fue diseñada originalmente para la disuasión nuclear. Pero ante los cambios del siglo XXI, 4 de estos submarinos fueron convertidos en plataformas de ataque convencional, capaces de lanzar una lluvia de fuego con una precisión quirúrgica. El USS Florida es uno de ellos. Y esta sería su noche. El diseño del Tomahawk es el resultado de más de 4 décadas de evolución. Este misil, de unos 6 metros de largo, puede volar a baja altitud, esquivar obstáculos, cambiar de ruta en pleno vuelo y atacar con precisión milimétrica. Lleva una carga explosiva de hasta 450 kilos de alto poder. Pero más allá de su fuerza, su verdadero poder está en su cerebro. Cada Tomahawk recibe coordenadas únicas, una ruta personalizada y objetivos específicos. Algunos están programados para golpear estructuras principales. Otros, para destruir sistemas eléctricos. Algunos incluso están dirigidos a zonas de escape, para evitar que los sobrevivientes se reorganicen. Es una sinfonía de destrucción. Una coreografía calculada segundo a segundo. Durante los días previos, los técnicos de armamento habían programado cada misil con precisión quirúrgica. La topografía iraní, las rutas civiles, la interferencia electromagnética, todo fue tomado en cuenta. Porque un error de 10 metros podría significar fallar el objetivo. Y aquí, fallar no era opción. Mientras tanto, en el interior del submarino, la tensión era total. El capitán recibió la orden final a través de un canal codificado. El mensaje era claro: autorizado para ejecutar.
A partir de ese instante, el USS Florida entró en modo de combate. Se iniciaron los preparativos para el lanzamiento. Las luces cambiaron. Las puertas de los tubos se abrieron. El rugido silencioso del océano se convirtió en un susurro de guerra. Uno a uno, los misiles fueron cargados en los tubos verticales. La tecnología a bordo verificó cada parámetro. Condiciones meteorológicas. Posición satelital. Estado del objetivo. Todo debía ser perfecto, porque una vez que se disparara, no habría vuelta atrás. Y luego, comenzó. 1, 2, 4, 8, 16, 30. Los misiles emergieron del agua como si fueran lanzados por Poseidón. El océano se rompió. La noche se encendió. En menos de 5 minutos, 40 misiles Tomahawk estaban en el aire, cada uno volando bajo, casi acariciando la superficie del mar antes de elevarse levemente y dirigirse hacia la costa iraní. Los operadores del submarino observaban en silencio. No hubo aplausos. No hubo emoción. Solo concentración. En las pantallas, cada misil era representado como un punto que se alejaba rápidamente, siguiendo una línea curva trazada por inteligencia artificial. Algunos tomaron rutas indirectas. Otros, directas. Pero todos tenían algo en común. Sabían exactamente dónde debían impactar. A miles de kilómetros, en una sala del Comando Central en Tampa, Florida, los generales observaban en tiempo real. No podían intervenir. Solo mirar. Porque en ese momento, el submarino ya estaba fuera del alcance. Ahora, la historia se escribía sola. Y mientras los misiles avanzaban hacia su objetivo, el USS Florida se sumergía de nuevo. Como un fantasma. Invisible. Indetectable. Su misión aún no había terminado. Porque aunque el lanzamiento fue exitoso, ahora debía desaparecer. Volver al anonimato. Volver al silencio. Como si nunca hubiera estado allí. El momento de lanzamiento no fue elegido al azar. Cada minuto había sido cuidadosamente calculado por sistemas avanzados de inteligencia. Las órbitas de los satélites iraníes, los patrones de tráfico aéreo civil, las condiciones meteorológicas en toda la región, todo fue sincronizado para garantizar un ataque perfecto. A las 2:37 de la mañana, hora local iraní, comenzó la cuenta regresiva final. Desde ese instante, cada segundo contaba. Los 40 misiles Tomahawk ya estaban en el aire. Y con ellos, el inicio de una operación sin precedentes. La coordinación era absoluta. Desde el centro de comando del Pentágono hasta la última consola dentro del submarino USS Florida, cada actor conocía su rol. Pero lo que diferenciaba esta operación de otras anteriores no era solo la tecnología, sino el silencio. Porque aquí, el verdadero poder era no ser visto, no ser oído, no ser esperado. En tierra iraní, nadie sospechaba nada. Los radares estaban operando en modo estándar. Las defensas antiaéreas no estaban en alerta máxima. No había ejercicios militares en curso. Era, aparentemente, una noche normal. Los Tomahawk, sin embargo, no vuelan como los aviones convencionales. Se deslizan a baja altitud, muy por debajo del rango de detección estándar. Utilizan mapas digitales del terreno, sensores de infrarrojos y navegación inercial para esquivar montañas, bordear ríos y atravesar espacios deshabitados. Algunos incluso utilizan cambios de ruta en tiempo real para evitar radares activados durante el vuelo. Cada misil viaja por un corredor fantasma. Un camino de aire construido con inteligencia y silencio. No emiten señales. No se comunican. Solo avanzan, como espectros guiados por una voluntad artificial. Y mientras uno cruza por el norte, otro lo hace por el sur. Son 40 trayectorias distintas, que convergen en el mismo punto de impacto, en el mismo segundo. El complejo de Kermán no tiene tiempo de reaccionar.
Los sensores externos detectan algo inusual apenas 5 segundos antes del primer impacto. Pero ya es demasiado tarde. Los proyectiles atraviesan el perímetro, perforan techos, se introducen en túneles subterráneos y detonan con una sincronía que parece casi coreografiada. Pero esa sincronización no es casualidad. Fue calculada con semanas de anticipación, desde la selección de blancos hasta el orden exacto en que debían ser impactados. Algunos misiles debían llegar antes para eliminar sistemas de comunicación. Otros debían atacar segundos después para golpear refugios, rutas de escape y sistemas eléctricos. Cada explosión tenía un propósito. Y sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin el secreto. El más absoluto de los secretos. Durante los días previos, los operadores del USS Florida vivieron en silencio. Las comunicaciones con el exterior fueron cortadas. El acceso a información se limitó al mínimo. Solo los mandos clave sabían la hora exacta de lanzamiento. Las coordenadas fueron introducidas a mano en los sistemas de navegación, fuera de red, para evitar filtraciones. Al mismo tiempo, desde tierra firme, satélites militares estadounidenses vigilaban la región. Drones RQ-4 Global Hawk sobrevolaban zonas lejanas para monitorear movimientos sospechosos. Mientras tanto, aviones AWACS con radares de largo alcance permanecían activos en el Golfo. No como parte de la operación en sí, sino para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, pudiera descubrir lo que estaba por pasar. La precisión también tenía una cara humana. Técnicos de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, NGA, habían trabajado sin descanso durante semanas, escaneando imágenes satelitales, mapeando cada metro cuadrado del objetivo, analizando la arquitectura subterránea, buscando los puntos más vulnerables. Cuando uno de los misiles alcanzó la sala de servidores, detonó con un retardo milimétrico programado para explotar en el centro exacto de los racks de datos. No fue solo una explosión, fue una incineración selectiva. Un fuego que destruyó gigabytes de información crítica sin causar derrumbe estructural prematuro. A pocos metros, otro Tomahawk atravesó una pared lateral y estalló justo en el eje vertical de un ascensor, colapsando toda la línea de evacuación. Cualquier intento de escape quedó sepultado. Y cuando el último misil impactó, todo el complejo ya era un infierno de concreto, fuego y confusión. Las cámaras de seguridad internas, que transmitían por red cifrada, quedaron en negro. Las comunicaciones se apagaron. El centro de mando quedó desconectado del mundo. Pero lo más impresionante fue que todo había ocurrido en solo 540 segundos. 9 minutos. 40 impactos. 0 advertencias. 0 interceptaciones. 0 errores. Lo que se produjo no fue solo una explosión física. Fue una explosión simbólica. Una muestra de fuerza quirúrgica, ejecutada sin levantar una sola alarma, sin permitir respuesta alguna. Una danza sincronizada entre máquina, hombre y estrategia. Los oficiales del Pentágono observaron en tiempo real cómo desaparecía uno de los puntos más peligrosos del mapa. Y lo hicieron en silencio, porque sabían que esa operación marcaría un antes y un después. Un nuevo manual para las guerras del futuro, donde no se necesita estar en el aire ni en tierra, sino oculto bajo las olas. A las 2:46 de la mañana, la oscuridad fue reemplazada por fuego. Desde el desierto iraní, una luz antinatural iluminó los cielos. Un destello seguido de una onda expansiva rompió la calma. El ataque había llegado. Y no había vuelta atrás. En cuestión de segundos, el complejo de mando fue reducido a escombros. Las cámaras de seguridad, hasta ese instante monitoreando cada acceso del búnker, dejaron de transmitir. En el interior, el caos se apoderó de todo. Luces de emergencia parpadeaban en medio del humo. El sistema de ventilación fue destruido. Las puertas blindadas quedaron selladas por la deformación de sus estructuras. Algunos oficiales,
atrapados en pasillos colapsados, gritaban sin saber si alguien los escucharía. El primer misil había impactado el centro de comunicaciones, cortando instantáneamente cualquier intento de pedir ayuda. El segundo explotó en la sala de coordinación logística. El tercero destruyó el nodo eléctrico central. Y los siguientes golpearon sin misericordia los accesos secundarios, túneles de escape y hasta los generadores auxiliares. No hubo una sola vía de salida que quedara intacta. El calor generado por las explosiones alcanzó niveles extremos. Las paredes internas, diseñadas para resistir ataques convencionales, colapsaron por la presión concentrada. Los sistemas automáticos de extinción de incendios fueron inútiles. Uno tras otro, los sectores críticos del complejo quedaron inutilizados. La destrucción fue tan precisa que parecía escrita con láser. En las aldeas cercanas, el estruendo sacó a la gente de sus camas. Algunos pensaron que era un terremoto. Otros, que había caído un meteorito. Nadie imaginó que en plena madrugada, un ataque quirúrgico de alta tecnología había arrasado una de las instalaciones más seguras del país. A nivel nacional, los efectos fueron inmediatos. Las comunicaciones internas del IRGC comenzaron a fallar. Órdenes que debían transmitirse a unidades en Siria y Líbano no llegaron. El sistema de encriptación satelital dejó de funcionar. Durante varias horas, Irán quedó parcialmente ciego. Y lo más grave, sin saber si el ataque había terminado, o si lo peor aún estaba por llegar. La confusión en Teherán fue total. Altos mandos del Ministerio de Defensa convocaron una reunión de emergencia, intentando verificar la magnitud del ataque. Pero incluso ellos tardaron en obtener información precisa. Las primeras imágenes satelitales que llegaron al cuartel general revelaban solo humo y ruinas. No había sobrevivientes visibles. No había señales de actividad. Era como si el complejo hubiese sido borrado del mapa. Mientras tanto, en medios de comunicación estatales, el gobierno intentó mantener el control. Se habló de una explosión accidental. Luego, de maniobras encubiertas. Pero la verdad comenzó a filtrarse. Analistas independientes, observatorios militares internacionales y expertos en armamento reconocieron el patrón. Era el resultado de un ataque Tomahawk. Y entonces, la narrativa oficial comenzó a tambalearse. El pueblo iraní, acostumbrado a escuchar sobre el poder y la invulnerabilidad de sus fuerzas armadas, comenzó a preguntarse, ¿cómo fue posible? ¿Dónde estaban nuestras defensas? ¿Por qué no vimos nada venir? En redes sociales, surgieron videos tomados por civiles que mostraban el cielo iluminado, explosiones a lo lejos y columnas de humo. Algunos arriesgaron subir grabaciones de audio con gritos, alertas, incluso órdenes de evacuación mal transmitidas. A pesar de los esfuerzos del régimen por censurar todo, el mundo ya sabía la verdad. Mientras eso ocurría, al otro lado del planeta, en Estados Unidos, se analizaban los resultados. La operación había sido un éxito rotundo. No solo en términos militares, también en su capacidad para desorganizar y humillar a un adversario estratégico. Se había ejecutado un ataque quirúrgico sin bajas civiles, sin errores, sin consecuencias colaterales. Una obra de precisión militar casi perfecta. Pero la pregunta que quedaba flotando en el aire era otra. ¿Y ahora qué? Porque ese impacto no fue solo físico. Fue psicológico, estratégico. Un golpe directo al corazón de una estructura militar construida durante décadas. Una demostración de fuerza que dejó claro que incluso las instalaciones mejor protegidas del mundo pueden ser alcanzadas. Y en ese mensaje había una advertencia implícita: ningún enemigo puede esconderse para siempre. Ningún régimen puede operar impunemente en la sombra sin arriesgarlo todo. La noche, que tradicionalmente brindaba protección, ya no era suficiente. Porque ahora, el enemigo también opera en la oscuridad, y lo hace mejor.
Irán pasó días enteros intentando reorganizar sus operaciones. Analistas militares tuvieron que reconstruir toda la red de mando desde cero. Se identificaron fallos críticos en la cadena de mando. Se suspendieron operaciones en curso por temor a estar comprometidas. Y lo más crítico, se rompió la confianza interna. Algunos dentro del régimen comenzaron a cuestionar a sus superiores, a dudar de su capacidad para protegerlos. Las tensiones internas se dispararon. La paranoia creció. Las purgas comenzaron. Y con ellas, el debilitamiento de una de las fuerzas más temidas de la región. Ese fue el verdadero impacto. Más allá del fuego, más allá de los escombros, fue la fractura psicológica. El entendimiento de que el enemigo no solo está dispuesto a golpear, sino que sabe exactamente dónde hacerlo. Después del estruendo, vino el vacío. El humo aún se elevaba sobre los restos humeantes del complejo de Kermán, pero ya no había alarmas. Ya no había gritos. Solo el sonido seco del viento desértico cruzando escombros calcinados. La operación más quirúrgica en años había concluido. Y el mundo, simplemente siguió girando. En las horas posteriores, Irán intentó desesperadamente controlar el relato. Emitieron comunicados ambiguos. Negaron daños mayores. Convocaron a reuniones urgentes con sus aliados. Pero entre bastidores, la preocupación era innegable. Si ese ataque había sido posible, ¿cuántos más podrían venir? Mientras tanto, el USS Florida se alejaba en silencio. Sus compuertas estaban cerradas. Sus sistemas en modo sigiloso. Nadie celebraba. Nadie hablaba. Porque para quienes viven bajo el mar, en las sombras, la victoria no trae ruido. Solo más silencio. El submarino retomó su ruta sin dejar huella. Su misión cumplida, su mensaje entregado. El Pentágono, por su parte, guardó prudente distancia. No hubo comunicados. No hubo ruedas de prensa. Solo un ligero aumento en la presencia naval en aguas internacionales, y el silencio estratégico que solo los que entienden el lenguaje del poder pueden interpretar. La comunidad internacional reaccionó con una mezcla de sorpresa y expectación. Mientras algunos gobiernos condenaban con retórica ambigua, otros analizaban en privado los detalles del ataque con ojos atentos. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos sabían que acababan de presenciar una nueva forma de hacer guerra. Precisa, silenciosa, inapelable. Los expertos militares comenzaron a revisar protocolos de defensa. Los jefes de inteligencia en otras capitales pidieron informes de vulnerabilidad. Las potencias del mundo tomaron nota. Un solo submarino, con tecnología avanzada, había cambiado la lógica del juego sin ocupar territorios ni movilizar ejércitos. Sin embargo, el mensaje más poderoso no fue técnico, ni militar. Fue psicológico. Se trató de la reintroducción del miedo al terreno estratégico. El miedo de saber que nada está realmente seguro. Que incluso bajo tierra, rodeado de concreto y sistemas antimisiles, uno puede ser alcanzado. Este ataque no solo destruyó un edificio, reconfiguró la percepción de seguridad en Medio Oriente, generó nuevas doctrinas militares, inició debates entre aliados y enemigos, fue estudiado en academias, analizado por expertos y temido por generales, porque dejó una huella que no puede ser enterrada. Las consecuencias políticas también comenzaron a emerger. Dentro de Irán, sectores del poder militar exigieron respuestas. Otros pidieron mesura, conscientes de que una represalia directa podría escalar hacia una guerra abierta. En las calles, la gente murmuraba. Y aunque no podían hablar en voz alta, todos sabían que el Estado había sido vulnerado. Mientras eso ocurría, en lo más profundo del océano, la tripulación del USS Florida retomaba su rutina. Comprobaciones. Rotaciones de guardia. Silencio. Porque en su mundo no hay titulares, ni aplausos. Solo objetivos cumplidos,
y la espera del siguiente. Y mientras los analistas discuten sobre política, estrategia y geopolítica, la verdad esencial permanece: 40 misiles fueron disparados. 40 decisiones milimétricas. Una noche sin dormir. Y un mundo que, aunque no lo diga, sabe que esa madrugada cambió la historia.